Hola, venimos del Instituto IES Consol Aranda de Alberic. Somos de un ciclo formativo de grado medio de informática y mis compañeros Eric, Israel, Marcos, que no ha podido asistir, y yo, Vicent, junto con el profesor Tony, hemos hecho un brazo robótico de 3 ejes que clasifica piezas metálicas según su longitud. A continuación explicaremos el proceso de construcción. Nos hemos decidido por este diseño, puesto que parecía que la movilidad era mejor debido a su tamaño. Podemos observar que el peso de todo el brazo recae sobre el eje de la cadera, ¿vale? Pero como hemos visto que los servomotores son de calidad, ¿vale?, no hemos tenido ningún problema. A ver, el brazo extendido horizontalmente en su máxima longitud se separa del servohombro unos 28 centímetros, puesto que cada parte, el del codo y el del hombro, cada parte mide 14 centímetros. Hemos decidido poner unos rodamientos para que el problema anterior, el problema del peso, no recayera solo sobre el eje de la cadera. Los torques, para calcular el torque de cada servomotor, ¿vale?, hemos medido los pesos y las longitudes de cada articulación. En este caso en concreto el torque son 3,7 kilos por centímetro. En el punto donde se encuentra el electroimán. Estos servomotores soportan un peso de hasta 14 centímetros, por lo tanto su eficiencia está más que asegurada. Creamos una estructura de metraquilato para poder ajustar en altura los LED y los LDRs. Para que no variasen en vibraciones a lo largo del tiempo, pusimos una placa de metraquilato que atraviesa por debajo de la cinta. Esta placa lo que hace es mantener los LED y los LDRs a la misma altura. Los LED, tanto los LED como los LDRs, están dentro de unos tubitos negros para aumentar así que no entre luz del exterior y así poder dirigir la luz de los LED hacia los LDR. El motivo del color negro es porque el color negro absorbe los colores y no deja que se reflejen. Así evitamos que a la hora de detectar la pieza haga errores. Para programar los movimientos del brazo nos hemos basado en la cinemática inversa. Y es que, como sabemos la posición en el espacio a la que queremos que llegue el extremo del brazo, como por ejemplo la caja, y mediante las fórmulas de la cinemática inversa podemos determinar los ángulos que hay que aplicarle a las articulaciones para que llegue a dicha posición. En nuestro caso hemos calculado esos ángulos con un transportador. Evidentemente tenemos menos precisión que si lo hubiéramos calculado con las fórmulas. Además, la librería servo proporcionada por el microcontrolador, que está aquí, trabaja en ángulos y por eso la programación es más simple. Ahora hablaremos del circuito eléctrico global del robot. El circuito está compuesto por una fuente de alimentación, el microcontrolador, el relé que controla el electroimán, las protoboards, el sensor de barrera láser y lo que es el robot. Hicimos un divisor de barrera, divisor de tensión, para calcular el voltaje que le llega desde los LDRs hasta el microcontrolador, siguiendo una regla de 3, siendo 5 voltios 1024. Hemos instalado dos tipos de servomotores distintos. Tenemos los servomotores de posición, ¿vale?, instalados en la cadera, en el hombro y en el codo, ¿vale?, y tenemos el servomotor de rotación continua. Los servomotores de posición tienen un ángulo de giro de 0 a 180 grados, siendo 0 grados su posición más baja, 90 grados la posición de estabilidad y 180 grados la posición más elevada. El servomotor de rotación continua, con una rotación de 360 grados, lo tenemos instalado en la cinta transportadora. Y con sus ángulos de giro le hemos programado la velocidad y la rotación, el sentido de la rotación. Siendo 90 grados completamente parado, 0 grados máxima velocidad de rotación hacia un sentido y 180 grados máxima velocidad de rotación al sentido contrario. Los servomotores reciben corriente eléctrica gracias a la fuente de alimentación por estos dos cables que podemos ver aquí. Tenemos el cable rojo y el cable negro. El rojo sería el positivo
y el negro sería el negativo. Además de estos dos cables, contienen un tercer cable, el cable naranja, que es el cable de control. Por aquí lo tenemos directamente conectado al microcontrolador para programarle nosotros los ángulos de giro. Cada servomotor consume 600 miliamperios y estos servomotores funcionan por microimpulsos. El electroimán está sacado de un timbre. Se alimenta directamente de la fuente de alimentación a través de la línea de 12 voltios. Para activar y desactivar el electroimán utilizamos un relé y el que lo activa y lo desactiva es el microcontrolador. El robot se alimenta gracias a una fuente de alimentación reciclada de un ordenador. Utilizamos sus dos raíles. El cable de 5 voltios de color rojo alimenta el circuito global y el cable amarillo de 12 voltios se conecta a través del cable gris al relé y del relé al electroimán. Para poder iniciar todo el circuito hemos tenido que realizar un puente en el conector Molex de la fuente de alimentación entre el cable de color verde y un GND. Y una vez está todo el circuito en marcha, de la fuente de alimentación pasa la energía a la regleta central y de esta se distribuye hacia todas las partes del robot. Pasando al algoritmo solución del programa, en primer lugar el robot se pone en la posición inicial. Tras unos segundos la cinta se pone en marcha. Cuando el último LDR detecta que hay una pieza, la cinta se para. En ese instante se identifica el tamaño de la pieza dependiendo de los sensores a los que no les llega luz por parte de los LEDs. Una vez identificada la pieza, la cinta vuelve marcha atrás para colocar la pieza en el centro de esta. Seguidamente el brazo se mueve para llegar a esta posición, se activa el electroimán y levanta la pieza hasta una posición intermedia. En esta posición el speaker realizará un número de sonidos en función del tamaño que ha identificado de la pieza. Después el brazo se desplaza hacia la caja correspondiente y desactiva el electroimán, de forma que queda la pieza totalmente clasificada. Por último, se pone el brazo de nuevo en la posición inicial y se vuelve a iniciar la cinta para empezar de nuevo el proceso. Como conclusión, tenemos que el robot funciona correctamente y a un buen rendimiento y que somos conscientes de que podríamos mejorar tanto la precisión como la velocidad si cambiáramos elementos mecánicos y aspectos en la programación.